don't know what to do with it. All the love I have for her. I don't know where to put it now. I guess my question is, do you think it's too late for me? Am I just doomed to be the person that I am? It's not too late for me, is it? Diane, I need you to tell me that it's not too late. I need you to tell me that I'm a good person. I know that I can be selfish and narcissistic and self-destructive, but underneath all that, deep down, I'm a good person, and I need you to tell me that I'm good. Tell me, please, Diane, tell me that I'm good. Hipócrates, sobre el año 450 a.C., acuñó el término bilis negra o melancolía para denotar la depresión, siendo esta la primera alusión científica y la primera referencia clínica de esta enfermedad. En el siglo XVIII se empieza a indagar en el tema de la melancolía en el arte. Este culto a la melancolía se prolonga hasta la actualidad, pero comienza a estar presente en obras como Melancolía I de Durero y sigue en obras como A las puertas de la eternidad de Vincent van Gogh, Melancolía de Edgar Degas o en artistas como el compositor John Dowland, cuyo lema era «Siempre Dowland, siempre en pena». Pese a haber una fijación desde hace siglos por la melancolía, en la actualidad sigue siendo en ocasiones un tema tabú del que prefiere no hablarse. Este es el caso del Guardián entre el Centeno, de 1951, uno de los clásicos contemporáneos que bajo la autoría de Jerome David Salinger cuenta la historia de Holden Caulfield, un adolescente profundamente deprimido que cuenta cómo vive un verano después de haberse mudado a Nueva York. El protagonista Holden se enfrenta al paso del tiempo. Es un adolescente que se enfrenta a la pérdida de su hermano Ali y que vive estancado en el pasado. Salinger captura a la perfección la esencia del adolescente rebelde y habla sin tapujos de todas sus incertidumbres, motivos por el que en 1951 este libro estuvo prohibido en varios países, ya que Holden representaba todo lo opuesto a la idea ejemplar de adolescente americano, tanto por su estado mental así como por sus menciones al sexo y a las drogas. Este libro enseña una visión de la adolescencia nunca antes vista en la época. Holden es como un adolescente que vive en su propia burbuja, pero su burbuja flota entre huracanes y tormentas. Aunque vive en total paz dentro de esa burbuja, cuando se muda a Nueva York sale de ella y comienza a experimentar todo, lidiando a la vez con la pérdida de su hermano. Esta novela muestra un lado de la depresión que experimentan muchos adolescentes y ha sido un referente para muchos personajes futuros. Un perfil de personaje muy parecido podría ser los protagonistas del videojuego Omori, del anime Evangelion, de la serie Euphoria e incluso la protagonista de Fleabag. El patrón de personajes anclados en el pasado se desencadenan a raíz de una pérdida. En Omori, el juego se desarrolla en un mundo de fantasía que es producto de la imaginación del protagonista, que se aísla en su propia burbuja al igual que Holden después de la muerte de su hermana. En el caso de Euphoria, la protagonista Rue recurre a las drogas y se aísla de su entorno para intentar superar la muerte de su padre. En Evangelion, Shinji intenta lidiar con la muerte de su madre y con el rechazo que su propio padre siente por él, y en Fleabag, pese a ser un personaje adulto, sigue estando en esa burbuja tan propia de la adolescencia en la que no se relaciona con su entorno después de perder relación con su padre a raíz de la muerte de su madre y a raíz de la muerte de su mejor amiga cuando era joven. Todos tienen un mismo factor común, el aislamiento tras el duelo. Este arquetipo de personaje siempre suele enfrentarse a crisis existenciales, aunque a diferencia de Holden, estas obras de la actualidad profundizan más en el tema de la depresión, en parte por ser obras contemporáneas. También tiene que tenerse en cuenta que el formato del Guardián entre el Centeno es similar a un diario, al igual que Fleabag, por lo que es normal que el personaje no indague tan directamente sobre estos temas, ya que sería antinatural. La depresión en una historia puede utilizarse como un conductor o como finalidad, pero siempre suele ser una parte principal de la obra. Otro ejemplo que se va a tratar en este vídeo es el libro Indigno de ser humano, la recopilación de diarios que Osamu Dazai escribió antes de su suicidio en 1948. Este libro cuenta el descenso de la depresión del protagonista Yozo, ya que aunque el libro tiene bastante de autobiográfico, el autor se distancia ligeramente de los lectores bajo este nombre. Este libro ha tenido numerosas adaptaciones y no tiene una trama como tal, sino que el interés de la novela es profundizar en el estado mental de Yozo. Esta obra sería un ejemplo del uso de la depresión como finalidad, a diferencia, por ejemplo, de otra obra ya mencionada como el videojuego Omori, que crea un mundo de ficción a raíz de la depresión del personaje principal para que éste supere la muerte de su hermana. Poniendo como ejemplo una obra actual, BoJack Horseman es una serie que se estrenó en 2014 y que sigue la vida de Bojack, un actor de Hollywood que se hizo famoso en los años 90 y que ahora, con 50 años, tiene que vivir con ser una leyenda acabada. El perfil del personaje es un hombre con adicciones y con una depresión debido a traumas reprimidos de su infancia, a los que se aluden directamente. No, there is no other side. This is it.
Lo que BoJack Horseman hace de forma tan diferente del resto de obras es mostrar la realidad de la forma más dura posible. Las críticas de esta serie son muy positivas y el factor en común en todas ellas es la forma en la que reflejan las enfermedades mentales. La trama principal, al igual que en Indigno de ser humano, son los propios personajes, y aunque cada uno tiene su propia trama, el verdadero interés es profundizar en cada uno de ellos y poder ver cómo piensan con el paso de los capítulos. La serie tiene un sinfín de referencias, y hay un montón de cameos, entre ellos el propio Jerome David Salinger, y aunque el objetivo de ambas obras es reflexionar acerca de los personajes y su carácter, en la serie animada se alude directamente a la depresión y los traumas que deja y que pueden ocasionarla. Pero en la historia de Holden, pese a estar presente, no se alude tan directamente y es un trabajo que tiene que realizar el lector. Es una forma de normalizar la enfermedad y a su vez mentalizar a los espectadores de la dureza de la misma, aunque de la mano de la normalización de la depresión con obras como esta ha venido también la romantización. En 2014, mismo año en el que se estrenó la serie mencionada, se puso muy de moda la estética grunge, la nostalgia y en general los post-depresivos. La música era triste, las series retrataban personajes con enfermedades mentales de la manera más atractiva posible y artistas como Lana del Rey o Arctic Monkeys triunfaban en aplicaciones como Tumblr, lo que probablemente fue la cuna de la romantización de la depresión. Las chicas Tumblr eran un fenómeno de mujeres con una estética oscura y con gustos propios del soft grunge y lo normal y lo que muchas chicas querían era ser ese estereotipo. Sacarse fotos Tumblr era un concepto conocido y el tipo de fotos que se podían encontrar en esta app eran normalmente fotos editadas de cigarros con frases, fotos de costillas amoratadas con letras de canciones y en general frases sobre la miseria. Pero esta estética no era algo únicamente visual, sino que había una subcultura detrás que incluía romantizar no solo la depresión, sino que también la muerte, los cuerpos esqueléticos, el tabaco, la psicopatía y un gran etcétera. Aunque la romantización de la mujer triste no es algo nuevo y ha estado presente desde hace siglos, como los arquetipos de personajes en obras de Shakespeare, este momento fue uno de los más destacados. En 2014 y 2015, artistas como Lana del Rey eran consideradas el culmen de la tristeza, con canciones que hablaban de la depresión que sentía y con fans que se sentían totalmente identificados con él. Muchos artistas como Lana celebraron una reputación que las convertía en las artistas de las chicas tristes, como Mitski o Phoebe Bridgers. La primera impresión que se suele tener cuando se menciona a estas mujeres siempre suele estar asociada a esa estética triste, aunque en general son más conocidas por sus fans que por sus propias letras. Hubo un momento en su carrera en que Lana intentó dejar de lado esa estética que basó en ser el arquetipo de mujer deprimida, pero muchos fans se le echaron encima diciendo que preferían sus canciones tristes que las canciones felices. El problema es que Lana estaba en un momento muy duro de su vida y aún así todos sus fans querían que volviera a sentirse así para poder seguir consumiendo esa tristeza en formato musical. Pero igual que a Lana, le pasa a muchos otros cantantes, como a la ya mencionada Mitski, a Billie Eilish o a Lorde. A día de hoy muchas mujeres en el mundo de la música siguen viviendo este fenómeno y se las encasilla como anteriormente, pero ahora empieza a verse lo dañino que es estar clasificada en un paradigma de ese calibre. Limitar a un artista a una estética que tiene que ver con una enfermedad mental es insano en todos los aspectos. Este suceso de la glorificación de la depresión se da en muchos ámbitos, como por ejemplo en el cine. Películas como Inocencia Interrumpida o incluso Euphoria tratan la depresión, aunque a veces no llega al espectador como debería. Inocencia Interrumpida, de 1999, trata la historia de Susana, una niña que decide internarse tras un intento de suicidio para luchar con su depresión. Allí conoce a Lisa Rowe entre varias mujeres que lidian con sus propios trastornos y forman un vínculo dentro del hospital hasta que Susana finalmente vuelve a casa. El problema de esta película es que Susana, interpretada por Winona Ryder, habla de su depresión de manera muy delicada y estética, al igual que el resto de personajes, como por ejemplo Angelina Jolie, Jared Leto o Brittany Murphy. El haber hecho un cast que está lleno de gente atractiva, con intereses románticos de por medio y que formulan frases decoradas sobre la depresión, hace crear en el espectador, en cierto modo, el deseo de tener esta estética. Mucha gente trataba de recrear el look de Lisa Rowe, que en realidad es una sociópata, haciéndonos ver cómo se pierde el mensaje de la película hasta que llega el espectador. El hecho de darle a Susana un novio que se fascina cuando le cuenta cómo sueña con la muerte no consigue el efecto que la película pretendía en un principio: mentalizar. Un caso semejante es el de la serie Euphoria. Euphoria ha recibido críticas positivas y ha sido muy aclamada por cómo retrata lo duro que es vivir con adicciones, ya que lo hace de forma muy realista. El problema es que cuando salió la primera temporada, quedó en segundo plano el tema de las adicciones y la audiencia se centró únicamente en la estética de la serie. Todo el mundo recreaba los maquillajes de las actrices y se hacían fiestas con temática de la serie, e incluso se viralizaron muchos audios en aplicaciones como TikTok, ignorando totalmente el tema principal de la serie, que era la adicción. En parte por la forma en la que la narradora protagonista cuenta la historia, de forma soñadora y muy ornamental. Por lo general, siempre podemos ver una conexión entre la tristeza y la belleza, que se cree que tienen una conexión que podría estar basada en un fundamento filosófico. Aunque la tristeza se considera una emoción básica y universal,
Muchos filósofos han considerado la depresión como motivador y examinan las diferentes direcciones a las que puede apuntar, por lo que es normal que en muchas ocasiones acabe en el ámbito artístico. Se asocia la tristeza con algo hermoso y se glorifica en un intento de encontrar profundidad en los sentimientos humanos, dotándolos de un nuevo valor y como algo que merece la pena explotar y que sirve a la hora de crear arte, lo que hace que se pierda la realidad de la depresión y su dureza, y crea obras que romantizan de forma dañina las enfermedades mentales, que en ocasiones hace a su audiencia querer adquirir los comportamientos que se retratan.